Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy, Ingeniería del Software 2, 1 de septiembre del 2023. La idea del día de hoy es hablar sobre la arquitectura de desarrollo por microservicios, que es una arquitectura que proporciona sistemas modernos altamente escalables y distribuidos. Te vamos a explicar cómo funciona, qué patrones de diseño se tienen presentes, o patrones de arquitectura, en el momento de abordar este tipo de desarrollos. Comenzamos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros vamos a construir software con las nuevas tecnologías que nos ofrecen el software web, porque hoy lo que se busca es que las aplicaciones funcionen en la nube para que los usuarios pues tengan toda la movilidad y todas las ventajas que nos da el internet. Si nosotros queremos construir una aplicación empresarial que vaya orientada a poder satisfacer la necesidad de muchos clientes, la forma de construir aplicaciones tradicionales, que es conocidas como aplicaciones monolíticas, que ya vamos a hablar un poco de eso, pues se iría a tener inconvenientes en el despliegue y en el rendimiento que podríamos necesitar nosotros en un momento dado, de acuerdo al tipo de aplicación que estemos desarrollando. Porque no es lo mismo desarrollar una aplicación donde la van a utilizar 10, 15, 20, 30, 50 personas en una empresa, a construir una aplicación que la van a consumir millones de personas, como por ejemplo Netflix, como por ejemplo Rappi, como por ejemplo Mercado Libre, como por ejemplo plataformas, por ejemplo como la DIAN, que tiene todo el tiempo las empresas y la gente atacando esa infraestructura, ¿sí? Son aplicaciones que requieren un análisis y un despliegue diferente. Pero eso hay que hacerlo desde la concepción de la aplicación, desde el desarrollo. Nosotros tenemos claro que para construir software en la web, pues existen muchos lenguajes de programación. Pero lenguajes que giran alrededor de JavaScript, Java, Python, CSS, HTML, XML, donde tenemos frameworks orientados al frontend y frameworks orientados al backend. Al frontend, pues ya los tenemos claro, hemos tratado de verlos en algún momento. Tenemos React, tenemos Angular, tenemos Vue, ¿sí? Tenemos Ember, que son aplicaciones, son framework del lado del frontend. Y el backend, que es ya la parte de los servidores, entonces tenemos framework como Django, como Laravel, como Rise, como Express, Case, Flash, ASP.NET, Spring Boot. Este está siendo muy utilizado en Colombia, sobre todo los desarrolladores de Java. Les recomiendo que se vayan por este. Y pues ustedes ya conocen mi inclinación, me gusta el tema del Laravel. Más adelante, segundo corte, que vemos la parte de construcción de software, pues les voy a dar unas nociones, no digamos básicas, sino más bien fuertes en el sentido de que entiendan que este framework es una posibilidad bastante grande para hacer software empresarial. Bien, entonces de esta manera, partiendo de esta primera introducción de lo que es el frontend y el backend y las diferentes tecnologías que podemos tener en los diferentes modelos, entonces podemos decir lo siguiente. Dice: la arquitectura de microservicios es un método de desarrollo de aplicaciones de software que funcionan como un conjunto de pequeños servicios que se ejecutan de manera independiente y autónoma, proporcionando una funcionalidad de negocio completa. En ella, cada microservicio es un código que puede estar en un lenguaje de programación diferente, y esta es una de las excelentes ventajas que tiene este tipo de arquitecturas, que yo puedo tener aplicaciones en diferente lenguaje y no simplemente amarrarme a un único lenguaje, ¿sí? Y eso es la ventaja que tiene programar por microservicios. Una de las tantas ventajas, ¿sí? Pero que también tiene sus desventajas, porque si no se conoce la arquitectura y si el proyecto es muy pequeño, pues no amerita hacer microservicios. Entonces todo depende de lo que uno vaya a hacer. Entonces dice que los microservicios se comunican entre sí a través de APIs.
que cuentan con sistemas de almacenamiento propios, lo que evita la sobrecarga y la caída de una aplicación. Entonces ya me están diciendo acá que los microservicios pues se pueden estar ejecutando en diferentes infraestructuras de red, consumiendo recursos en diferentes bases de datos, diferentes servicios, diferentes servidores, los cuales de una vez el tema de las caídas, para que una aplicación se cargue por completo, pues tendría que ser un ataque muy fuerte, muy masivo, y sobre todo descubrir tantos servidores que pueden haber en una plataforma. Aquí tenemos nosotros una arquitectura monolítica tradicional, que es la forma como nosotros hemos venido construyendo software durante muchos años. No quiere decir que esto esté en desuso, no. Simplemente que esto depende, vuelvo y repito, del tipo de software que estemos haciendo. Si nosotros vamos a hacer una aplicación pequeña para una empresa pequeña, pues la arquitectura monolítica se sigue manteniendo. Pero si nosotros necesitamos ya crear una infraestructura mucho más compleja, ¿sí? Entonces tenemos la arquitectura por microservicios, donde tenemos acá en una arquitectura monolítica la interfaz de usuario, todo está sobre una única base, atacando una única base de datos, y puede estar todo esto montado en diferentes servidores, en diferentes, ya miramos esa parte, porque uno también puede generar una arquitectura, ¿sí? Con routers y con servidores que permitan pues quitarle la carga a un eje central, ¿sí? Pero la arquitectura monolítica siempre atacan a una única base de datos. El tema de los microservicios, pues tenemos múltiples servicios que pueden estar corriendo diferentes sistemas y consumiendo base de datos de forma diferente. Dentro de este proceso, pues un estado del arte es revisar, que nosotros hemos venido revisando, y lo que yo alguna vez les hablé sobre cómo las empresas vienen concibiendo, muchas empresas vienen concibiendo la forma de desarrollar software, ¿sí? El tema del software en el pasado era simplemente aplicaciones para clientes, donde se era instalable en el computador. Pero la evolución de la nube nos fueron llevando a que aparecieron diferentes componentes, celulares inteligentes, tablets, portátiles, que comenzaron a cambiar la forma de la forma como se deben concebir las aplicaciones. Entonces nosotros hoy tenemos aplicaciones de escritorio que consumen recursos en la nube, aplicaciones 100% web que consumen recursos en la nube, y aplicaciones que están en la nube que se descargan para poder ser utilizados en una máquina y consumir recursos en la nube. Son las diferentes metodologías o modelos que vemos en el momento. El sistema monolítico, ya dijimos cómo funciona. El sistema por microservicios. El monolítico pues es un tema tradicional, pero que no se descarta aún, porque cuando los temas por microservicios como requieren mayor esfuerzo y mayor infraestructura, pues hay aplicaciones que no ameritan pasarse a microservicios. Bien, acá podemos ver el tema de la arquitectura, ¿sí? Yo puedo tener una arquitectura monolítica, sí la puedo tener, donde tengo diferentes equipos, Mac, Linux, Windows, celulares, atacando una base de datos, ¿sí? Que yo puedo quitarle carga al sistema para que esto no se me caiga, sí. Hay balanceadores de carga que permiten hacer eso, donde yo puedo tener clientes, un balanceador de carga, servidores que no me saturan el sistema. Pero esto es un requerimiento que se necesita con el conocimientos en infraestructura. Por eso que obviamente cuando uno está trabajando de sistemas, yo les he dicho a ustedes de que hay aplicaciones que se ejecutan en internet, como por ejemplo Neki, DaviPlata, pues que son aplicaciones que si no existe un balanceo de carga correcto, pues son aplicaciones que tienden a caerse, sobre todo cuando hay picos de transferencias. Por ejemplo, un pago de quincena, cuando la gente le pagan quincena, cuando la gente le pagan jóvenes en acción, pues todo ese tipo de plataformas se disparan, se comienzan a caer, porque a muchos jóvenes les pagan por DaviPlata, y a pagarles por DaviPlata, pues obviamente no es lo mismo que estén entrando 1000 personas o 100.000 personas haciendo transferencia, que les entra a 500.000 jóvenes, les entra un recurso de 400.000 pesos. El día de hoy, créanme que el día de mañana ya no tienen un peso, se lo gastaron todo. Entonces van y sacan dinero todos al mismo tiempo. Entonces aquí tendríamos entonces el cliente haciendo referencia a los celulares que tienen instalado DaviPlata. Pero si fuera un sistema monolito, tendríamos que tener un balanceador de carga y diferentes servidores soportando todas esas peticiones que hace la gente.
pero tendríamos una única base de datos. Este es el esquema monolito. Entonces, el tema dice lo siguiente: los resultados que podemos tener es que cuando nosotros queremos tener bien distribuido un sistema monolito, pues tenemos que tener un método llamado Robin, que dice: las peticiones de los clientes son distribuidas equitativamente entre los servidores existentes. Este método cíclico no tiene en cuenta las condiciones de carga de cada servidor. Esto puede llevarnos a tener servidores que reciben peticiones de carga mucho mayor, mientras tenemos servidores que apenas se encuentran utilizando recursos. Entonces este método pues tiene esa debilidad. Primera generación de balanceo de carga, dice descubrir el rendimiento del servidor. La primera generación puede detectar el rendimiento del servidor, lo que significa que el balanceador de carga mide el tiempo de respuesta de los servidores y por ello tienen una idea de cómo están funcionando. De nuevo, tampoco se tiene en cuenta la variedad de servidores empleados. Además, solo descubre que los servidores tienen un problema después de que producen retrasos, y el peor de los casos cuando los servidores están completamente caídos. Pero es una forma de hacer balanceo para evitar congestionar a un único servidor. Segunda generación de balanceo. Entonces lo que hacemos nosotros es que el balanceo de carga más seguro considera el uso real de los servidores, permitiendo que los recursos existentes se empleen al máximo. Al conocer cómo están siendo utilizados estos recursos, incluso antes de las peticiones de los clientes lleguen a ellos. El tráfico se enruta proactivamente siguiendo el mejor resultado posible con la tecnología disponible. Entonces un balanceador de carga de Cisco, por ejemplo, o de Huawei, que también está fuerte en el mercado, el tema de redes, pues hacen todo ese proceso de manera inteligente, ¿sí? Antes de empezar a enrutar, ya saben cómo está el servidor y no lo van a sobrecargar. En un alto nivel hay tres tipos de balanceadores de carga. Entonces podemos hacer balanceo de carga a través de hardware, a través de la nube o basado en software, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Amazon Web Service, o sea, AWS, Google Cloud, ¿sí? Entonces tienen muchos de estos balanceos de carga, pues se hacen por software en la nube, otros se hacen por hardware. ¿Listo? Por hardware, pues tenemos, por ejemplo, F-Sync, el TP-Link y uno que se llama Barracuda. Esto se hace a través de hardware. Ya el balanceo a través de software, entonces tenemos estos software, AWS, pasando por Neutrino, pasando por GovernWinds, Azure, DigitalOcean, son balanceadores de carga, ¿sí? Vuelvo y repito, profesor, ¿cuándo entonces yo tendría que montar una aplicación tener un balanceador de carga? Por ejemplo, un e-commerce exitoso, en época, por ejemplo, de un día sin IVA, debería tener montado sobre un balanceador de carga para que no se sature, ¿sí? Entonces eso depende. Entonces lo que depende es del tipo de aplicación y el tipo de robustez que necesitemos para soportar pues los usuarios que tengamos nosotros como empresa. Los sistemas monolíticos versus los microservicios. Entonces ahí vemos una arquitectura monolita y una arquitectura por microservicio. Entonces mire, por ejemplo, cómo podría operar un e-commerce a través de una arquitectura monolita. Entonces aquí podemos, pues ya sabemos que todo está en un único servidor, catálogo, pedidos, postventa y promociones que se pueden dar. En un sistema de arquitectura por microservicio yo puedo tener diferentes servicios colgados en diferentes partes del mundo, por ejemplo mostrándole los catálogos. Pero cuando se necesita hacer un pedido, entonces ya se transfiere el microservicio y controla el pedido. Cuando yo necesito hacer promociones, porque normalmente las promociones pues es lo que más llama la atención en un e-commerce, entonces la gente tiende, lo primero que ve cuando llega a un e-commerce es atacar las promociones. Y el tema de postventa, que es cómo atiendo yo a la gente cuando me compra, que es fundamental en un e-commerce. El ecosistema o el ciclo de vida de una venta online está fuertemente el tema de la postventa, porque yo tengo que buscar que la gente me recompre, y ese es el éxito de un e-commerce. No es vender un producto hoy, sino que pueda vender muchos en el futuro. De esta manera entonces sería como nosotros podemos operar a través de APIs, ¿sí? Esa arquitectura de microservicio, como decíamos anteriormente, ¿sí? Entonces podemos tener hasta bases de datos no SQL combinadas por bases de datos SQL. Podríamos tener, por ejemplo, un microservicio trabajando Python que nos está haciendo DataSend
o está haciendo inteligencia de negocios en una base de datos no SQL. Y podemos tener un microservicio hecho en Go, también haciendo lo mismo, pero en una base de datos SQL. Entonces, mire todo el poder que puede llegar a tener una arquitectura de microservicios. Sobre todo el tema de la inteligencia artificial, que podemos nosotros estar analizando, por ejemplo, si estamos hablando de una plataforma como Netflix, donde ellos están todo el tiempo recomendándole cosas a la gente, pero eso no lo hacen por chévere, eso lo hacen porque hacen un análisis de las últimas películas que usted ha visto. Entonces ellos, para dejar de saturar, para que no saturen los servidores, empiezan a recomendarle a uno películas. Entonces por eso es que usted entra con un perfil de Netflix y no siempre a todos les va a parecer lo mismo, ¿sí? Siempre los recomendados más que todo van orientados a los gustos que yo tengo, porque eso hace también de un tema de inteligencia para evitar que la gente, todo el mundo se meta a ver una misma película, porque todo lo que hace es que se saturaría el servicio si todos empezamos a ver la misma película. Bien, entonces los resultados, aquí podemos tener una tienda online por microservicios. Entonces todo lo comunicamos a través de APIs, como hemos venido hablando. Retos retos de hacer microservicios. Dice, aunque todos los microservicios se distinguen por su eficiencia, flexibilidad, agilidad y potencial de crecimiento, implican retos importantes para su implementación. Al tener un mayor número de componentes, su operación es más compleja, por lo que crear y desarrollar infraestructura requiere más tiempo y más recursos. Habilidades de aprovisionamiento rápido de recursos. Esquema de monitoreo para servicios distribuidos, incluyendo métricas de aplicación, redes, log, así como maneras de enlazar una operación o transacción de un cliente con los diferentes microservicios que utiliza. Práctica de desarrollo ágil y equipo de desarrollo con enfoques de producto. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que nos está diciendo nosotros, mire, si usted va a tener una arquitectura por microservicios, piense en que usted puede tener en un momento personas en cualquier parte del mundo haciéndole un microservicio. Y eso puede llegar a ser muy productivo en la forma en cómo se puede desarrollar eso. Se pueden hacer cosas muy ágiles, muy rápidas, ¿sí? Porque pensar una aplicación por completo es complejo, pero si lo hago por pedazos me puede ser mucho más fácil la implementación y el desarrollo. ¿Cómo podemos nosotros migrar entonces a microservicios? Dice, en un entorno actual con una competencia en línea cada vez más feroz, la necesidad de adaptación constante se vuelve ineludible para las empresas en crecimiento. Inicialmente, buscar partes de la lógica de negocios que sea posible separar. Adicionalmente, identificar partes de código que consuman muchos recursos, pero que puedan ser aislados. Entonces, eso es fundamental, depende, por eso le digo yo, cuando habla dice partes de la lógica de negocio que sea posible separar. O sea, que usted pueda identificar dentro de su negocio, que pueda separar la postventa en el caso, por ejemplo, ¿sí? Para hacer recompra, que usted la pueda separar ese proceso de las ventas actuales, las nuevas ventas que se hacen en una empresa. Separar eso pues hace parte de entender la lógica de negocio, cómo opera mi empresa. Entonces, por eso tiene que sentarse una persona, los arquitectos de software, para analizar de acuerdo a todo lo que hace la empresa, cómo podemos nosotros buscar esa división para poder generar microservicios. Algunos ejemplos pueden ser las áreas comunes, como la gestión de archivos de medios externos, la autenticación con sistemas externos, los sistemas de notificaciones, funciones específicas de negocio en una aplicación tradicional, costos de envío, descuentos, inventarios, entre otros. ¿Qué patrones se tienen presentes al momento de yo querer decir, bueno, vamos a implementar una arquitectura por microservicio? Entonces, todo este proceso pues implica una serie de patrones, ¿sí? Entonces existen patrones para la descomposición. Todos sabemos de que Rappi nace como una aplicación monolita, pero con el crecimiento exponencial que tuvo, la empezaron a ver como microservicios. Entonces, Rappi es un ejemplo de una aplicación que pasó de ser monolita a atender por microservicios. Entonces tenemos patrones como por capacidad de negocio, por subdominios, por estrangulación, busca tomar una aplicación monolita e irla dividiendo, y por patrón Bootcat Hub. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Qué nos significa el patrón? Que si vamos nosotros si nosotros tenemos una aplicación y la aplicación se nos creció, entonces aquí me están diciendo a mí
Esos patrones, lo que si ustedes van y amplían la información de todos estos patrones, porque obviamente no los alcanza para... Esto es una especialización completa, el tema de patrones, pero sí entenderlo de que existen. Lo que yo quiero acá es que existen, de que si yo si yo tengo una aplicación monolita y la quiero volver a microservicios, hay patrones que se dedican a estudiar de acuerdo a la capacidad del negocio cómo puedo dividir mi aplicación en microservicios. Patrones de infraestructura. Entonces, hay patrones que se encargan de identificar, ¿sí?, cómo se debe la configuración centralizada. Cada servicio busca su configuración específica. Entonces, cómo yo puedo desplegar diferentes servicios para que vaya y consuma recursos en una configuración centralizada, porque al final la gente no debe detectar que, por ejemplo, Rappi, cuando hace un pedido, cuando solicitan un antojo, cuando solicitan un crédito, todas las funcionalidades que tiene Rappi, pues en un momento dado todo eso debe estar centralizado, porque eso debe ser transparente para el usuario, ¿sí? Servicios Discovery, dice, identifica los nodos activos, direcciones IP, ubicación de nodos caídos, load balancing, ubicación geográfica y uso de la CPU. ¿Esto qué nos está diciendo? Que hay patrones de diseño, ¿sí?, de infraestructura que nos permiten a nosotros definir, en el caso de que un nodo no esté activo o se caiga, cómo debo actuar ante eso, porque una transacción no se puede perder, ¿sí? Un banco, cuando yo hago una transacción y no me alcanzó a entregarle el cajero automático la plata, debe haber una forma de recuperar, porque el nodo se cayó, porque el cajero hizo el descuento, pero en ese momento hubo un rayo, estaba lloviendo y se cayó el nodo. Entonces tiene que hacer un proceso de que no se vaya a perder la plata. Entonces ahí nosotros tenemos que identificar cómo podemos recuperar esa información. Y ese es el tema de la resiliencia de la infraestructura. Cómo buscar nosotros de que cuando algo se caiga, pues debe haber una resiliencia, ¿sí? Yo creo que a muchos nos ha pasado que hacemos una transferencia, por ejemplo, en un PAP de Bancolombia, y a veces ve uno que, a mí me pasó hace poco, se me entró la plata, el señor me da a mí la plata, yo me voy, pero yo observo en mi aplicación que la transacción se reversó, ¿sí? Pudo haber un error, pero después la aplicación, como en el datáfono tal vez quedó que me había dado la plata el señor, que la plata había salido, entonces lo que hizo que nuevamente volvió y me sacó la plata. O sea, me explico, a mí me pagaron, el del PAD me paga, yo me voy con la plata, pero en cuestión de segundos me entra un mensaje diciéndome que me reembolsaron la plata, me la regresaron, y después me entra un mensaje diciéndome que volvieron y me la sacaron. Más yo me asusté, pensé que me estaban robando, y no fue lo que pasó, fue eso, que tal vez dentro del PAD hubo una caída y se reversó la transacción y volvió y se hizo de nuevo. Patrones azul, verde, y busca tener respaldos de infraestructuras paralelas. Eso es fundamental, porque un ataque informático se puede dar, pero yo tengo que tener el control, ¿sí?, no perder la información. Patrones fundamentales de la arquitectura por microservicio. Hay uno que se llama patrones de integración. Por ejemplo, API Gateway, punto único de acceso de infraestructura controla las demás APIs. Patrón publicador suscriptor, controla las publicaciones de eventos internos y externos. Patrón saga, se usa para deshacer operaciones, reversar un producto, el producto al inventario, por ejemplo. Patrones fundamentales de la arquitectura de microservicios, patrones de acceso a datos, index table, char, segmentación de información, patrón base de datos por servicio, SQRS, busca definir cómo recibimos y cómo leemos los datos XML o JSON o archivos de texto. Acuérdense que una de las principales formas de comunicar APIs es a través de archivos JSON, lo que más se está utilizando hoy en día. Patrones de observabilidad, agregación de log, monitoreo en punto final, métricas de rendimiento, trace distribuido, revisión de seguimiento en tiempos de respuesta del microservicio. Entonces son patrones de diseño que no están ahí para que nosotros los utilicemos. Acuérdense que los patrones le van diciendo pues cómo debo hacer las cosas, cómo me dice la industria de que yo debo implementar en un momento dado un microservicio, y teniendo presente estos patrones. Patrones para servicios externos, un backend por frontend. Capa anticorrupción, busca que microservicios externos no corrompan los internos. Ejemplo de un banco con una API maneja el protocolo de datos diferentes, toca una API que los traduzca. Entonces de esa manera estaríamos hablando de un patrón llamado patrón o capa de anticorrupción,
que son para controlar patrones de servicios externos. Para este proceso de hacer la orquestación se usa mucho una aplicación que se llama Kubernetes. Dice, es de hecho el motor de orquestación de contenedores más populares que existe en el mercado. Comenzó siendo el proyecto de Google y miles de equipos de desarrolladores lo usan para desplegar contenedores en producción. Entonces aquí tenemos la primera investigación que me van a hacer, que la deben entregar mañana. Me van a hacer un documento donde me van a explicar qué significan los contenedores y qué significan Kubernetes. Los contenedores, vamos a enfocarnos en cuáles son los más populares que se encuentran en el mercado, ¿sí?, para generar contenedores, pero yo quiero que se me enfoquen en uno que se llama Docker. Entonces la investigación para mañana, que es la clase de las de 2 a 4, ustedes tienen hasta las 4 de la tarde para entregar un documento en Word, ¿sí?, donde ustedes expliquen qué son los contenedores y qué significan los Kubernetes. ¿Qué si es lo mismo o es diferente? ¿Qué los diferencia? Y específicamente vamos a buscar las características de Docker, ¿sí?, de Docker. Y las características de Kubernetes, que es de Google. Vamos a ampliar esa información y vamos a generar un documento que nos sirva de consulta más adelante, cuando empecemos a hablar de contenedores. Si en un momento dado necesitamos hablar de contenedores, en fase de construcción, tengamos ese material de consulta. Creo que está claro. Vuelvo y repito, ¿qué van a buscar? ¿Qué son los contenedores? En programación, obviamente. ¿Qué significa Kubernetes? Vamos a hablar del contenedor Docker, ¿sí?, que permita crear los contenedores, y van a explicar información sobre qué es Kubernetes. Van a explicar si es gratis, si es pago, cómo se instala, de dónde se descarga. Me gustaría también que leyeran sobre Laravel y Docker, porque hoy en día trabajan juntos, etc. Aquí tenemos lo que es Docker, pero quiero que me expliquen un poco más. Aquí tenemos esta otra herramienta. Aquí tenemos esta otra herramienta. Aquí tenemos el contenedores de Azure, Amazon, HashiCorp Norman, Helios, Marathon y Cloud Foundry Diego. ¿Listo? Entonces vamos a ampliar esa parte. Entonces, como conclusiones, ya para terminar la charla, es importante tener presente que las aplicaciones monolíticas, por ser un código único, todo nuevo despliegue requiere ralentizar la aplicación en su conjunto. Por el tamaño del código único resulta difícil identificar y solucionar problemas en concreto. Las aplicaciones monolíticas son un reto de crecimiento. Tratándose de un código único, no es posible trabajar en diversos ambientes simultáneamente. El crecimiento del código va aparejado de una sobrecarga de la aplicación informática, lo que en última instancia repercute sobre la agilidad. Los microservicios permiten que componentes individuales estén escritos en distintos lenguajes de programación, haciendo posible contar con programadores de distintas especialidades trabajando en el mismo producto. Los microservicios nos permiten evolucionar y promover el crecimiento del software. Cuando un componente específico de microservicio crece, más allá de sus capacidades, es posible separarlo en elementos más pequeños o asignarle más recursos. Los microservicios ofrecen simplicidad en la arquitectura de software. ¿Listo? Referencias. Gracias, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima clase, donde ustedes van a hacer las exposiciones de los frameworks y cada uno va a explicar el ejercicio y le va a poner al otro equipo el taller que deben hacer. Quedamos, Coapé.